Hola, ¿cómo están? Me da mucha alegría poder hacer este apoyo técnico a este gran proyecto que tiene que ver con la sensibilización ambiental a los artistas, a los músicos, a todas las personas que son compositores del proyecto del Guane de Oro, que articula el tema cultural, el tema de los talentos, el tema de la carranga, y que gracias al apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, a través de estos programas y proyectos podemos llegar a ustedes con un plan de sensibilización sobre lo que significa el tema del recurso hídrico en nuestra región, en las regiones donde ustedes están ubicados, donde hoy la prioridad es la protección de las cuencas hidrográficas, la protección de los áreas de nacimiento, toda la sensibilización que se puede hacer en las campañas de ahorro y uso eficiente del agua, para que en nuestros lugares de trabajo donde nosotros estamos ubicados e instalados, bien sea en las fincas, bien sea en las zonas urbanas, bien sea en los territorios donde nace el agua, pues nosotros estemos conscientes de las tareas y acciones que podemos hacer. En este diálogo conmigo lo que vamos a lograr es conocer lo que significa el agua en el desarrollo de la vida humana. Entonces, el recurso hídrico, que está a nivel mundial con un agua superficial sobre el 5%, nosotros tenemos aguas superficiales y tenemos aguas subterráneas. Es muy importante conocer lo que significa el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es como una gotica de agua que está en las nubes, se precipita a través de las lluvias, dependiendo de las condiciones de suelo y de las condiciones ambientales, si hay bosques, si hay aguas, nosotros tenemos esa gotica que va bajando, se infiltra de acuerdo a las condiciones del suelo, puede bajar a las aguas subterráneas y luego, por el efecto y la ayuda del sol, nuevamente se evapora y el ciclo continúa. En este recorrido y en este proceso, digamos, tan importante para entender y conocer, es donde nosotros nos debemos concientizar que una gotica de agua presente en el lugar donde yo esté hace parte de ese mismo ciclo hidrológico, y que lo que yo haga con ese recurso en el lugar donde esté va a ser la condición para proteger el agua, para proteger las cuencas en el recorrido que ella hace. Es decir, el ciclo hidrológico es uno solo y nosotros debemos entenderlo así para que seamos conscientes de protegerlo. No es que yo uso el agua en un lugar y entonces no me interesa lo que esté aguas abajo, no. El agua es igual acá en Colombia a en cualquier lugar del mundo. Tener el agua en una comunidad rural, en una vereda, en un sector, en un lugar donde haya mucho bosque, claro, vamos a tener un contacto directo con la naturaleza y de acuerdo a la vegetación, a la gran cantidad de árboles que seguramente están en aquellos ecosistemas importantes de nuestra región, debemos priorizarlo. Hay una cosa que es muy importante y es el tema de la gestión del recurso hídrico, cómo las autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, las organizaciones a nivel mundial estamos hoy enfocados a la protección del recurso hídrico en todos los escenarios. Cuando está el agua en los páramos, por eso debemos proteger los páramos, los santanderianos debemos proteger el páramo de Santurbán, los colombianos debemos proteger nuestras zonas de páramos porque allí tenemos fábricas de agua que son las que alimentan todo el ecosistema que está alrededor. Muchos de los santanderianos hemos estado uniendo esfuerzos para salvaguardar los páramos y existe una ley de páramos en Colombia, pero estamos mirando a ver cómo se aplica para que no hayan impactos ambientales en las zonas de los páramos, teniendo en cuenta que allí está un área vulnerable, un área sensible, un área sagrada en temas ambientales para garantizar el agua de nosotros y de las futuras generaciones. Pero ¿dónde más está el agua? El agua también está en los ríos, está en los lagos, está en los diferentes lugares donde hay bosque, donde hay árboles, donde hay condiciones para esa recolección del agua. Entonces, más o menos en una finca donde ustedes están, o en los lugares, o en los municipios donde ustedes están, que tengo entendido que están participando concursantes de Boyacá, de Santander, de diferentes municipios, y que escuchando esas canciones tan lindas con las que ustedes están concursando, todos le hacen ese homenaje a la madre naturaleza, al agua, a los páramos, a los ríos. ¿Por qué? Porque desde los procesos que ustedes hacen como compositores podemos sensibilizar.
Los que estamos aquí haciendo el trabajo de campo, los ingenieros, los docentes, las diferentes personas que estamos interactuando, incluso los medios de comunicación, podemos hacer campañas unidas en torno a la protección de la vida en todo su conjunto, y la vida contempla el recurso agua, suelo, bosque, fauna, flora y todo el entorno, que eso es lo que nosotros llamamos el ecosistema. Entonces, de esta manera estaríamos conscientes de que el ciclo hidrológico hace parte de todo el ecosistema que debemos salvaguardar y proteger. Por eso, en los municipios y a nivel nacional, los planes de desarrollo, incluso las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hablan de proteger el agua como una prioridad, ¿sí? Y la Ley 99 de 1993, en el artículo 111 de esa misma norma, nos habla de cómo los municipios deben destinar como mínimo el 1% de sus recursos para la compra de los predios donde nace el agua que abastece acueductos urbanos y rurales. La comunidad debe saber esto, los concejales, los alcaldes, los gobernadores deben entender y comprender esto para que esa norma se pueda implementar. Entonces, de esta manera, los recursos públicos pueden invertirse para cuidar el medio ambiente. Pero muchas veces esto no ha sucedido así en Colombia, pero si tenemos el conocimiento y podemos estar en la escena donde se toman decisiones, por ejemplo, ser un concejal o ser un representante de la comunidad, de una organización, pues podemos pedir que las autoridades inviertan en eso. Incluso la misma CAS ha estado en unas campañas importantes de lograr que este tipo de proyectos se dé, de comprar predios donde nace el agua. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la vida. ¿Por qué las comunidades y por qué los campesinos generan desarrollo alrededor del agua? Porque es que ahí es donde está la vida. Si yo voy a sembrar un cultivo, si yo voy a tener un proceso productivo agrícola o pecuario, necesito el agua, porque nosotros somos el 80% agua como seres humanos y necesitamos del recurso hídrico para todos los usos. Entonces, de manera tal que el recurso hídrico se vuelve una tarea fundamental para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las instituciones, para las personas. Y de esta manera nosotros somos usuarios todos los días. Entonces, al ser usuarios quiere decir que cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es ir a abrir la llave, seguramente para cepillarnos los dientes, para hacer nuestras necesidades biológicas, y a su vez vamos a preparar el desayuno, el almuerzo, y ahí empezamos a consumir agua. Entonces, cuando hablamos del tema de ahorro y uso eficiente del agua, que es una cosa muy importante, y ser conscientes de este tema, hay un método sencillo. Por eso tengo estas botellitas acá que ustedes están viendo, porque es algo muy elemental y sencillo. Es de qué manera una acción directa podemos hacer con una botellita de estas, que la podemos reciclar, la podemos llenar de arena, la llenamos de arena, luego la sellamos, ¿sí? La cerramos, después de que ya está llena de arena o de algún material que sea, que lo podamos mantener con peso. Lo podemos colocar en el tanque del sanitario o de los sanitarios. Una botella de estas está en cualquier lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago la descarga, lo equivalente al contenido de esa botellita que yo estoy colocando, que puede ser esta o una un poco más grande dependiendo del tamaño del tanque, pues estoy ahorrando esa cantidad de agua en cada descarga, ¿sí? Igual el sanitario va a seguir funcionando lo mismo, solo que estoy generando ese ahorro de agua. Entonces, es una iniciativa muy práctica y sencilla. ¿A qué los invito a ustedes? Que lo pueden lograr y lo pueden hacer en la vereda, en la finca, en el colegio, en el lugar donde estén todos los participantes, que yo los felicito mucho por haber elegido unos temas muy importantes para este concurso y porque muchos estamos en esta sintonía. Es que hagamos una reflexión. ¿Cuál reflexión? ¿Cuál es el consumo de agua diario mío? O sea, ¿cómo es que yo uso el agua en mi casa? Entonces, ¿cuánto me gasto en las actividades biológicas, en el desayuno, en el baño diario, en las acciones que yo realice en un día? Entonces nosotros empezamos a sumar. ¿Por qué? Porque es que hay una tabla de consumos. Hay países en el mundo que tienen acceso solamente a 4.5 litros día por persona, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar, si a mí me dieran 4.5 litros para hacer todo lo que una persona hace todo el día, incluyendo bañarse, ¿lo lograría? Habría que verlo, ¿no? Pero así es la realidad, digamos, del mundo, porque, digamos, el agua es un solo recurso, pero el agua no se acaba, sino que es que el agua no está disponible en los lugares donde nosotros lo necesitamos. Entonces, por eso hay lugares donde la gente tiene el agua, pero la tiene a 5 kilómetros, entonces no está disponible en su lugar. Por eso
los municipios deben promover y apoyar los sistemas de riego como un modelo sostenible, pero a veces no es de esa manera. Entonces, debemos ser muy conscientes del tema de los consumos del agua porque es una manera de decir, bueno, yo realmente estoy ahorrando agua, estoy contribuyendo con la gran campaña de ser eficientes, porque nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con grandes proyectos que afectan el consumo del recurso hídrico, porque la prioridad del uso del agua está en el agua para el consumo humano. Dentro de las normas ambientales en Colombia, por ejemplo, la prioridad es el consumo humano, después vienen los usos agropecuarios, luego vienen unos temas de turismo, luego vienen unos temas para proyectos agroindustriales. Y cuando alguna industria o algún proyecto, digamos, grande llega a un sitio donde está el agua y se quiere como apoderar o priorizar ese recurso de agua, pues entonces lo que uno hace es decir, no, hay una norma en Colombia, en este caso en Colombia, en el cual nosotros podemos decir que la prioridad es el consumo humano y después desprenden todos los demás. Entonces es un poco para entender que hay muchas cosas que de pronto se están haciendo mal y por desinformación nosotros no logramos que esos recursos sean protegidos. Las cuencas hidrográficas. Hoy en Colombia tenemos grandes cuencas hidrográficas como es el río Cauca, el río Magdalena, sí, el río Atrato y el río Amazonas, que tenemos la conectividad con el ecosistema de todo lo que es el pulmón de la Amazonía, pero porque estas grandes cuencas, ¿sí?, se alimentan de unas subcuencas y unas microcuencas que todas terminan canalizándolas. Entonces, para quienes conocen San Gil, voy a hacer la referencia a nuestro río Fonce, que es la columna vertebral de San Gil. ¿Pero por qué? Porque el río Fonce nace en el santuario de fauna y flora alto del río Fonce, ¿sí?, que hace parte de todo el contexto del corredor de conservación Guantíbal, Rusia y Guaque, que une a Santander con Boyacá. Y este río hace un recorrido significativo que articula 14 municipios, ¿cierto? Pasa por San Gil, nos da ese lujo de verlo en San Gil y termina entregando sus aguas al río Suárez para que después vayan al río Sogamoso y posteriormente al río Magdalena, y el río Magdalena lo entrega al mar. Ese es el recorrido que hace un río como el río Fonce, y muchos de los ríos que están allá en los lugares donde ustedes están, en donde ustedes viven, todos esos pequeños riachuelos, áreas de nacimiento, todos tienen una conectividad para finalmente tener una malla que alimenta las cuencas y microcuencas de Colombia, y así sucesivamente. Entonces, nosotros debemos ser muy conscientes con el tema de la contaminación, porque hay una realidad que sí está pasando, y es que los vertimientos, es decir, las aguas contaminadas, no existen los sistemas de tratamiento de agua residual, y entonces esos modelos que están siendo, digamos, como afectados por la contaminación del agua, obligan a los municipios a que tengan que implementar sistemas de tratamiento, porque nosotros estamos usando el agua y la estamos contaminando. Como la estamos contaminando, entonces tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad a veces se involucra con los municipios, porque son los que tienen la responsabilidad de administrar el agua potable, de hacer el tratamiento de las aguas residuales y el tema de los residuos sólidos, que más adelante seguramente vamos a hablar de ellos. Pero ¿qué sucede? Como no existen los sistemas de tratamiento, al menos nosotros, en cada casa, en cada lugar, si podemos ahorrar o cambiar nuestros hábitos de consumo y de disminuir la contaminación del agua en nuestra casa, ya estamos contribuyendo con una acción ambiental, ¿cierto? Entonces, si yo sé que tomar los aceites al fregadero o al lavaplatos, botarlos, cuando ahora podemos almacenarlos en una botellita como esta o en un recipiente, los podemos almacenar los aceites y los podemos guardar, y hay ya empresas que recogen esos aceites que no van a ir a las fuentes de agua, y estamos reduciendo cantidad de impactos que causan los aceites. Cuando nosotros usamos los jabones en exceso, ¿sí?, o los desinfectantes en exceso, pues estamos contaminando las aguas, porque el recurso hídrico o el agua tiene una microbiología dentro del agua, ¿sí? Y si nosotros afectamos ese recurso hídrico, pues toda esa cadena de la recuperación de la misma agua por el oxígeno y por todo el proceso microbiológico para limpiarse en el recorrido de una fuente de agua se altera. Pero nosotros podemos cambiar eso si desde la fuente la reducimos. El tema de los pesticidas, que es una cosa terrible en las comunidades rurales. La gente está fumigando con glifosato, estamos usando matamalezas y estamos usando pesticidas. Pues claro, como el ciclo hidrológico es uno solo, el que explicábamos al comienzo, entonces ¿qué sucede? Que nosotros estamos contaminando el agua con pesticidas, la misma agua que después seguramente nos vamos a tomar.
Entonces es la manera de nosotros entender cómo ya existen modelos de producción más agroecológica, de producción mucho más limpia, en el cual nosotros podemos tener nuestra huerta con las aguas de recolección de aguas lluvias que podemos usar de nuestro mismo techo de la casa y las podemos reciclar y hacer el riego para nuestra huerta, para nuestros cultivos, o de qué manera, si yo tengo una fuente de agua cercana, la puedo canalizar de una manera responsable para llevar a tener mi recurso hídrico para el riego. Son como modelos de consumo que hay que empezar a implementar. Y los municipios y a nivel mundial, toda la campaña va hacia un planeta sostenible y un planeta sustentable, ¿sí? Y saludable. Entonces, ¿cómo es que nuestro planeta tiene una mejor salud? Si hacemos esa combinación. Si estamos saludables, podemos sobrevivir todos los humanos y todo el conjunto de ecosistema alrededor. Pero si tenemos unos suelos contaminados, tenemos ríos contaminados, tenemos un ambiente, un aire que no lo podemos respirar como debiéramos, que nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas de crisis alimentaria y vamos a tener problemas de contaminación, de olores, en fin. Entonces, el planeta como tal ha tenido todo un contexto ecológico para hacer el aprovechamiento adecuado de esos recursos naturales. Y el agua, como digo, es el eje fundamental para ese desarrollo en cualquier lugar. Por eso debemos salvaguardar, proteger áreas de nacimiento, cuencas y microcuencas, enseñar a nuestros niños a ser sensibles con ese tema, enseñarlos a que comprendan el ciclo hidrológico y que cuando vayan a un lugar y se comen algún paquete, se toman algún refresco, no vayan a tirar de una vez al suelo, porque eso finalmente, en ese recorrido de las cuencas, todos los contaminantes que yo le aporte a la cuenca pues van a terminar en el mar, y por eso tenemos islas de plástico, ¿cierto? Una cantidad de residuos que están afectando ya todo el ecosistema acuático. Entonces, lo que tenemos que entender muy claramente con este tema es que el agua es el eje fundamental para la vida. Los páramos son sagrados, las fuentes de aguas son de total protección y debemos hacerlo. Si yo estoy habitando un lugar a la cuenca, debo proteger el margen de los 30 metros a la redonda y los 100 metros en área de nacimiento. Si hago parte de un acueducto municipal, tengo que ayudar a sensibilizar a que debemos reducir los impactos ambientales o que contaminan el agua, y que tenemos que hacer muchas acciones que vayan de la mano con lo que el planeta de verdad necesita, o sea, planeta sostenible y planeta saludable para nosotros y para las futuras generaciones. Pienso que el mensaje final es cómo nosotros entre todos, los niños, los jóvenes, mediante procesos educativos, mediante conferencias, foros, charlas, campañas de acción, de siembras de árboles, de elaboración de compostajes, de recolección de aguas lluvias, de modelos sostenibles, podemos ser capaces de hacer que nosotros podamos seguir contando con un planeta para todos. Y el mensaje final que yo quiero dejar en esto es cómo nosotros vamos a dejar el recurso hídrico como eje fundamental en la conciencia de todos. O sea, cómo decir que somos 80% agua y que la necesitamos todos los días y en cualquier momento, y cómo nosotros, Dios ha dado todos los recursos naturales para administrarlos, los debemos aprovechar de manera sostenible. No porque nosotros ya nos vamos, sino porque los hemos aprovechado, porque los abuelos nuestros nos dejaron esa gran biodiversidad y ese gran recurso asociado a los ecosistemas, y cómo nosotros le entregamos eso a nuestros hijos y somos capaces de educarlos a ellos para que ellos tengan un planeta por muchos años más y lo podamos tener para las futuras generaciones.